Muy buenas noches a todos. Les damos la cordial bienvenida una vez más a esta célula virtual organizada por la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios, que es infinita. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que ya están ingresando en esta célula. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos 89. Salmos 89. Es bien importante los tiempos que estamos viviendo ahora, que nosotros como cristianos estemos alertas. Ya los tiempos finales se están viendo y es importante que estemos a cuentas con el Señor. En este salmo, que es el pacto de Dios con David, sabemos que Dios es un Dios de pactos. Y en esto el Señor le habla a él y le hace ver le hace conocer que él no cambia su palabra, que él es un Dios justo, que es un Dios de pactos, que él nunca cambia. Entonces esa bendición y esa promesa también es para nosotros. También sabemos en la vida de David cómo el Señor permitió ver a su hijo cuando dice el Señor a mi Señor, uno de los salmos. Pero en este Salmo 89 les invito a que nos vayamos al versículo 26. Y aquí habla de nuestro amado Jesucristo. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y entonces dice el Señor: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Pero viene la advertencia: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Gloria a Dios. Ahí dejamos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Padre. Primeramente, Señor, dándote gloria y honra, Padre, y pidiéndote perdón por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, Padre. Bendícenos con tu palabra, Padre. Bendícenos con tu Hijo, Señor, que sea, Señor, entronado en nosotros, Padre. Haznos ver, Señor, estos finales tiempos, Padre, la necesidad que tenemos, Señor, de estar a cuentas nosotros contigo, Padre, porque tú eres un Dios fiel, Señor, eres justo, Padre, y por lo tal, Padre Santo, necesitamos estar a cuentas contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en tu espíritu, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así te presento la vida de mi esposo, Señor, que no sea palabra de él, sino sea tu espíritu fluyendo, Padre, y tocando, Señor, cada corazón, Padre, que escuche esta palabra, Señor. Oh poderoso Dios, que sea tierra fértil, Padre, que germine, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Y bueno, va acorde al tema de hoy. No te rindas. Gloria a Dios. Así está. Estamos aquí. Gloria
Gloria a Dios. Alabado eres, Te Señor. alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, queridos hermanos, ha llegado el tiempo de la palabra del Señor para este estudio, para esta enseñanza. Hemos tomado el texto bíblico de Habacuc, capítulo 1, versículos de 1 al 3, pero estaremos viendo todo el capítulo 1 y
versículos del 1 al 4 del capítulo 2 para llegar a la conclusión. Entonces, queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 1, versículo del 1 al 3, solo para dar principio a esta enseñanza. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice su palabra. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti, y a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entramos en oración. Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria, Padre. Te pedimos en esta tarde y noche, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes a cada uno de los que miramos esta enseñanza, Señor. Sea tu gloria, Padre, llevándonos a entender, Padre, quitándonos ese velo, Padre, del perjuicio, Señor, y de esconder nuestro pecado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Obra con piedad y misericordia con tus hijos, tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos visto el libro de Habacuc y para esta enseñanza he decidido utilizar la Biblia Peshitta, que no cambia mucho algunas palabras que están más apegadas al arameo, la lengua original de nuestro Señor Jesucristo. Esta Biblia es la Peshitta, para dar continuidad a nuestra enseñanza. Bien, queridos hermanos, la queja de este profeta Habacuc está primeramente causada por la predominación de la injusticia, y el admirado llama la atención de nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, para el propósito de enviar a los caldeos como vengadores. El profeta se queja que estos son peores que aquellos sobre quienes hará venganza, o sea, sobre quienes castigará. Es así como el profeta clama desde su capítulo primero para encontrar una respuesta en el segundo capítulo, como lo veremos más adelante. Ahora, en nuestros tiempos, esta enseñanza el Señor me ha regalado, porque es su voluntad, es la gracia de Dios, dándonos al pueblo, a la iglesia de Cristo, a hacer una reflexión de las cosas que están aconteciendo en los últimos momentos. Nos vamos pues al Antiguo Testamento, este maravilloso y breve e intenso libro inspirado por Dios. Habacuc nos traslada a los tiempos de aflicción, a tiempos como los de hoy, las intenciones ocultas de los corazones de los hombres. Necesitamos conocer más a Dios y más de nosotros mismos para entender muchas cosas, queridos hermanos. Vamos a ver cómo se debe responder ante esta situación. Habacuc es un gran ejemplo
digno de ser imitado. No entendía ciertas cosas como somos nosotros en este tiempo actual. Muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan, pero no acudió a ningún lugar errado, sino acudió a quien debía acudir, a Dios, a nuestro Señor. En tiempos de pandemia y en tiempos de violencia, en tiempos de agitación, no debemos hacer como el avestruz, esconder la cabeza para ignorar lo que está pasando en el mundo, ni tampoco buscar agoreros, brujos, que nos digan lo que va a suceder en el futuro. O también nos queremos hacer los sordos para no escuchar. Debemos acudir a Dios, soberano, quien sujeta todas las cosas, acontecen para bien, dice su palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice su palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Empecemos pues, hermanos, a dar este estudio desde el versículo 1 del capítulo número 1. El versículo número 1 es la carga del profeta, la visión que tuvo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, imploraré y tú me escucharás? Clamaré a ti a causa de los despojadores, sin que tú libres. El profeta Habacuc hace una queja de esas que llamaba la atención en su oración. Era un gemir del espíritu que salía dentro de él. Violencia, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Qué quiere decir cuando el profeta dice me haces ver? Recuerde que él era profeta. Él veía en visiones. La Biblia no estipula si el profeta estaba durmiendo y soñó, o él tuvo una visión literal estando despierto. Él era un profeta. De todas maneras, el Señor le iba a hacer ver como una película lo que iba a pasar. ¿Acaso no son así los profetas, querido hermano? Sí, hermano. Por eso él le dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? En ese entonces el reino de Joacim fue notable por la injusticia en la época de Habacuc, la traición y el derramamiento de sangre. Por lo tanto, los caldeos serían enviados para tratar con él, y él sus nobles, según los procedimientos de estos con otros. Entonces nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 12, versículo 1, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Porque Habacuc no era que estaba disputando con el Señor, sino que él se exaltaba de lo que él veía y de lo que iba a suceder. Y dice en Jeremías 12:1: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegre mi causa ante ti. Alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tiene bien todos los que se portan deslealmente. En Jeremías capítulo 20, versículo 8 dice: porque cuántas veces habló, doy voces, gritó, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y Job, el sabio Job, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, dice: he aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído, daré voces, y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Así muchos siervos de Dios
se quejaron cuando no vieron la respuesta inmediata de nuestro Señor. Pero ellos no fueron a otras partes, sino que esperaron. Eso sucedió en el versículo 2 y 3. Dice en el 3, haces que mire molestia, dice, porque me has mostrado, dice en su palabra, iniquidad y engaño, he visto la violencia y la maldad, el juicio estaba delante de mí y el juez aceptó soborno. Esto es lo que está pasando en nuestros días, que le hizo ver al profeta agravios, perversión y todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que estamos viviendo en el mundo en estos tiempos, queridos hermanos. Y él se queja y dice, haces nada para impedirlo. Contienda y pleito y se levantan en contención, dice. La violencia y la maldad del juicio estaban delante de mí y el juez aceptó soborno. O sea que no hay integridad. No hay integridad del hombre. Los jueces, los que están a cargo de hacer cumplir la ley, son sobornados. Eso no pasa en México, eso no pasa en todo el mundo, en todos nuestros países, queridos hermanos. Incluso en la gran nación americana, ya no es como era hace 50 años. Hay corrupción en los hombres que están al frente de la ley, queridos hermanos. Y el cuarto, queridos hermanos, dice, por lo cual, por cuanto tú dejas andar tales crímenes sin castigar, la ley es debilitada, se enfría, no tiene autoridad, ni goza el respeto, el juicio, la justicia sale torcida, porque parece justicia, o la justicia se habla, se predica la justicia, pero esta sale torcida, queridos hermanos. ¿Qué es lo que va a venir en estos tiempos, en últimos tiempos, hermano? El engaño. Entonces, a través de cuando la palabra y la ley sale torcida, de los que hacen la ley, de los que están gobernando nuestros países, ¿qué pasa, hermano? Somos engañados vilmente. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que entrar en contacto con el Señor, para que a través del Espíritu Santo, los verdaderos hijos de Dios, seamos alertados de la verdadera situación que está pasando en el mundo. Porque nosotros podemos decir, no, este es culpable, él es un asesino, él es un invasor. Pero podemos estar equivocados, hermanos, porque recuerden, el enemigo se presentará con engaño, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alabado eres. Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, el juicio, la justicia salen torcidos, el juicio se dan las disensiones contrarias al derecho de los hombres. Y llegando al 5, queridos hermanos, miren, soberbios, vean, maravíllense y admírense, pues yo haré una obra en sus días que no creerán, aunque alguien se las cuente. ¿Qué va a hacer el Señor, queridos hermanos? En Isaías capítulo 29, versículo 14 dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Miren lo que es la palabra de Dios en este versículo 5 de Habacuc, que él hará, dice, citando el apóstol Pablo, dice en Hechos 13:41, mirad, no menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo
hago una obra en vuestros días, para que no creáis si alguien os contare, queridos hermanos. En las gentes, en vosotros, despreciadores del Señor, Dios en réplica al altercado del profeta se dirige a los judíos como próximos seres a ser castigados. Pero ahora en la actualidad, queridos hermanos, ¿qué está pasando actualmente, hermanos? Pero el Señor dice que hará un prodigio que no creerás, aunque lo cuentes, y lo verás y sabrás que es Dios, Jehová de los ejércitos. Vemos también, queridos hermanos, los cuales en esta rebelión serán castigados, hermanos. En el 6 dice, porque aquí que yo levantaré a los caldeos una nación insolente y cruel. Dese cuenta, queridos hermanos, que esto el Señor va a levantar una nación y no está hablando de una tribu, está hablando de una nación, querido hermano. Y esta nación en nuestros tiempos, ¿quién podría ser? Podría ser Rusia, podría ser Ucrania, podría ser otra nación. Sí, hermanos. Continuemos, queridos hermanos. Dice, porque aquí yo levantaré a los caldeos. Por eso hemos titulado esta enseñanza, los caldeos de este tiempo. Dice, una nación insolente y cruel que avanza por la anchura de la tierra para tomar posesión de moradas que no son suyas. ¿Acaso esto no está pasando, queridos hermanos, con la invasión de Rusia a Ucrania? Puede ser este el comienzo de lo que el Señor nos está mostrando, lo que nos ha de venir en los próximos días. Tenemos que meditar en su palabra, hermanos. Y aquí en esta enseñanza nos está enseñando el Señor que el engaño, queridos hermanos, es el arma más poderosa de Satanás, a la cual, hermano, nosotros como hombres no podremos discernir, pero a través del Espíritu Santo Él nos pondrá en alerta suprema a cada uno de los hijos de Dios. Y dice, tomará posesión y moradas que no son suyas, queridos hermanos. Mire cómo el Señor, y vamos a ver un versículo en Isaías 23:13. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Porque hacía más de 20 años, en esta época, Nabopolassar, que estaba en el poder político allí, sino que Dios está ahora por levantarlos como instrumentos para su obra. Y quién sabe si a Rusia lo está levantando el Señor para instrumento, querido hermano, de su obra, de juicio sobre los hombres, querido hermano, ya no de los judíos como hablan en el Antiguo Testamento, pero sabemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que hoy ha sido tomada Rusia para el castigo de los hombres de estos tiempos? Entonces dice, yo levantaré a gente amarga. Eso es cruel. Jeremías 50, versículo 42 dice, arco y lanza manejarán,
serán crueles y no tendrán compasión. Presurosa y impetuosa es su caminar, queridos hermanos. ¿Qué está pasando ahora, queridos hermanos? Hagamos nosotros una retrospección de nuestras vidas y pongámonos a cuenta del Señor. No vaya a ser que nos sorprenda la muerte estando en nuestras camas, queridos hermanos. Y ahí en el versículo 7 dice, poderosa y temible, y su juicio y su aspecto proceden de ella mismo. Hombres de caracteres propios de ellos, con fiereza, dice, de ella misma saldrá en su derecho y su grandeza, es decir, no reconocen juez alguno, sino a sí mismos, y lograrán para sí su propia dignidad y la guardan, ni sin necesitar la ayuda de los otros. Obrarán de acuerdo a su propia voluntad, por más que se pongan sanciones, por más que les cierren las puertas, ellos harán por sí mismos, por su carácter, sin necesitar la ayuda de otros. No tolerarán a nadie que intente interponerse. Y veamos al versículo número 8, más ligeros que las águilas son sus caballos y más velosos que los lobos nocturnos. Sus jinetes volarán alto, sus jinetes llegarán desde lejos, volarán vigorosamente como águila que desea comer ávidamente, queridos hermanos. Más ligeros que los tigres, que las águilas, que los leopardos, dice leopardo en la Biblia Reina Valera. Este corre lo más veloz en línea recta, tanto que no se imaginaría, uno cuando lo ve correr en línea recta, pensaría que este animal está corriendo, que está volando, hermanos, por el aire, más agudos, literalmente más afilados. ¿Cómo utilizan esas armas ahora, hermano? Ya no son guerras de trincheras, ahora son guerras utilizando inteligencia artificial. La inteligencia, ¿qué inteligencia artificial, hermano? Solo para la destrucción, porque la verdadera inteligencia viene con el temor a Dios. Esa es la sabiduría que da nuestro Dios a los hombres. Pero ¿qué han hecho de la inteligencia los hombres? Le han pisado, se han parado en sus estatutos. Por eso el Señor levantará un pueblo para que haga justicia a los hombres pecadores en la tierra. Amén, gloria a En Dios. Jeremías 5:6, por lo tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades, queridos hermanos. Ahí está la palabra ratificando el comportamiento del ser humano. Hombres desleales contra hombres desleales. Sus jinetes se multiplicarán y se desplegarán orgullosamente, queridos hermanos. Vendrán de lejos. Ustedes están viendo todos los días las noticias de lo que está sucediendo en estos tiempos. Y sin embargo, no estarán fatigados por el largo viaje. Entrarán en guerra y serán terribles contra los hombres. Y entrándonos en el versículo 9 dice, todos ellos vienen por el botín, el aspecto de sus semblantes se endurece, juntarán prisioneros como arena. Mire, querido hermano, esta profecía parece
un espejo de realidad de lo que está pasando ahora, queridos hermanos. Nosotros no podemos saber qué hacen esos soldados allá en Ucrania, en Rusia, donde hay este conflicto. Si estarán tomando prisioneros como arena, no lo sabemos, queridos hermanos, pero el Señor nos enseñará a cada uno de nosotros que enderecemos nuestro camino. Vaya a ser que esos espíritus diabólicos nos cojan prisioneros a nosotros y nos lleven por senderos de oscuridad y de maldad, siendo hijos de Dios. Nos saquen del redil de nuestro Señor Jesucristo y nos lleven por caminos de maldad. No lo permitamos, queridos hermanos. Afiancémonos a nuestro Dios verdadero y poderoso. Amén, gloria a Dios. Dice en su palabra, el único objeto de ellos no es establecer derecho justo, sino apoderarse de todo lo que puedan por la violencia. Sus caras, viento solano, se tragarán como si fuera todo lo que esté delante de lo que ellos desearen. Caballo, se dice en Job capítulo 39, 24, dice: y él con el ímpetu y furor excavará la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Que excavará la tierra con furia y rabia. El aspecto de viento solano es un sinónimo que aparece en la devastación por donde quiera, querido hermano, que él pasa. Isaías capítulo 27, versículo 8 dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, hermano? ¿De qué le ha servido si ha hecho iniquidad cuando Dios le quitare la vida? Por eso, querido hermano, yo le exhorto para que usted esté a cuentas con el Señor. Vaya a ser que nosotros ya no amanezcamos al otro día por causa de una bomba atómica. Estamos al borde del colapso, a las entradas del apocalipsis, queridos hermanos, al apocalipsis de la humanidad, al apocalipsis de la iniquidad. Entonces el inicuo se presentará. Tenga mucho cuidado, hermano. Y 10 dice: se mofa de los reyes, insulta a los príncipes, se burla de todo lugar amurallado, levanta terraplén y lo toma. Dice: encarnecerá a los reyes que son incapaces de resistirlos, amontonará polvo y lo tomará, hará montes de tierra afuera y así tomará todas sus fortalezas. Luego el 11 dice: luego, engreídos por sus éxitos, mudará su espíritu. Sí, queridos hermanos, dice: entonces su espíritu cambiará y transgredirá, y su ejército será culpable delante de Dios. O sea que el Señor los tomó a ellos para obra de Él, los va a utilizar, pero ellos mismos caerán por tropiezo, por su orgullo, hermano. ¿Y cuántos hombres de Dios caen por su propio orgullo? Ah, no, yo soy más santo que este varón, yo soy más santo que esta hermana, yo oro más que este hermano, yo sirvo más en la iglesia que este hermano, y no saben que ellos caerán por su propio orgullo delante de los ojos de Dios. Y el Señor, cuando les diga: no, yo soy el Señor, ¿quién eres tú? Nunca te conocí. Ay, Dios mío, poderoso Dios, misericordia, Señor. Cargados, sí, queridos hermanos, cargados, llenos de bolsas de pecado, no podemos agradarle al Señor.
Por todos los límites y restricciones, su soberbia preparará el camino seguro para su destrucción. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, querido hermano. Mire que no tropiece y caiga. Cuide su caminar delante de Dios. El lenguaje es muy similar a aquel que describe el cambio de Nabucodonosor del corazón, el entendimiento del hombre al de bestia a causa de la soberbia, hermano. El Señor al altivo lo mira de lejos. En Daniel capítulo 4 versículo 16 dice: su corazón de hombre se ha cambiado y les sea dado un corazón de bestia, y pasen por él 7. Mire, así es la soberbia, lo que hace la soberbia. Y viendo el versículo 12 dice: porque tú eres Dios santo desde el principio, oh Jehová, o acaso tú eres mi ley, oh Jehová. Para juicio tú la pusiste y para su amonestación me formaste. Mire cómo el profeta Habacuc se humilla ante el Señor. Vindica la existencia de Dios desde el principio, contrastando con el así llamado Dios de los caldeos, porque recuerde, los caldeos, ellos adoraron otros dioses. Dios mío, santo mío, Habacuc habla en el nombre de su pueblo. Dios era el santo de Israel, contra quien se levantaba el caldeo. No moriremos, tú eres nuestro Dios. No permitirás que los caldeos no nos destruyan completamente. Él clama por su pueblo, clama por los transgresores. En Isaías en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es de verdad y sin ninguna iniquidad en él, el justo y recto. Por mucho que el mundo sea sacudido o la fe del hombre vacile, Dios permanece inconmovible como la roca de la eternidad. Lleves eso a su mente, querido hermano. Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gloria a Dios. Y en versículo 13, querido hermano, tus ojos son puros y no miran el mal. Tú no puedes contemplar a los inicuos, porque ves a los soberbios y guardas silencio, mientras el inicuo consume al justo. Él se hace esa pregunta en el capítulo 13. El impío eres para ver el mal sin que te desagrade, ni puedas ver el agravio, los perjuicios injustos hechos a tu pueblo. El profeta se refrena de dejarse llevar demasiado lejos de su convicción y queja. Él se frena porque recuerde, él está clamándole a Jehová, le está diciendo: ¿por qué te mantienes quieto? ¿Acaso tú no eres justo, tú no eres santo? ¿Por qué permites que la injusticia reine en ese momento? Y ahora los hombres de Dios tenemos que clamar de la misma manera que hacía Ageo. ¿Por qué permites que los hombres llenos de odio invadan las ciudades, maten gente inocente, niños, ancianos, mujeres? Clamar a Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que Él venga rápido a parar esta barbarie, a parar esta maldad, que venga con sus ángeles
a poner el orden en este planeta lleno de maldad, odio. Amén. En Salmos 73 dice, versículos del 11 al 17, y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mire, querido hermano, si nosotros nos postramos delante de Dios, si nosotros entramos a su santuario, querido hermano, a través de la oración, a través de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, nosotros podremos comprender toda artimaña del enemigo, todo engaño del enemigo. Querido hermano, no desmayes, al contrario, llénate del Espíritu Santo cada día. ¿Acaso en su palabra dice, el que peque más? El que ame al Señor, ame más. Veamos el versículo 14, hermanos. Dice, tú hiciste a los hombres semejante a los peces del mar y semejante a los reptiles, y no tienen gobernante. O sea que Él los hizo a los hombres libres para tener un libre albedrío, pero como ese libre albedrío era el objetivo del Dios Supremo al hacernos a su imagen y su semejanza de adorarle al Creador. Pero ¿qué hizo el hombre? Se torció, queridos hermanos, y por su corazón torcido no podía escoger las cosas que le agradan a Dios. Eso es lo que sucede ahora. Y vale decir así, por dejar a los opresores sin castigar, hacen que los hombres sean como los peces que no tienen Señor, o sea que no tienen defensor. Todos pueden pescar en el mar con impunidad. Asimismo los caldeos con impunidad afligen a su pueblo como si estos ya no tuviesen más a Dios. Su rey, oh Señor, quien nos defienda. Fuimos reducidos a un estado que nosotros no podemos entender lo que es la verdadera libertad. La verdadera libertad es estar en Cristo nuestro Señor. Pero nosotros creemos que la libertad que tenemos para pecar, lo único que nos hace estar es esclavos y sujetos al pecado. Somos hombres como los peces, queridos hermanos, que no tienen ni ley ni principio, hermanos. ¿Y qué dicen el 15, el 16 y el 17? Dice, con anzuelo los sacará con todos, con una red son extraviados y son recogidos con una red varedera. Y cuando los recoge se regocijarán y saltarán de júbilo, y su red ofrece sacrificios a su red varedera. Quema incienso, pues por medio de ella su pesca fue abundante y su alimento selecto. Por eso arroja su red en todo tiempo, mata. No dice a los hombres, queridos hermanos, dice mata a las naciones sin compasión, queridos hermanos. O sea que los versículos del 15 al 17 es el castigo, es la selección
Es la separación del trigo y la cizaña, podríamos decir, queridos hermanos. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar en paz con el Señor, santificarnos cada día en nuestra vida. Eso es sus armas de poderío y destreza militar, las cuales ganaron sus victorias en lugar de hacerles a Dios, en lugar de que el hombre haga la reverencia a Dios. Su poder estaba en las armas, queridos hermanos. Pero todos esos serán pescados, hermanos, y serán separados, el pescado bueno del malo, por el fruto de su violencia, querido hermano. Y entrando al capítulo 2, hermanos, para terminar esta enseñanza, dice la palabra, dice: yo permaneceré en mi lugar, pisando sobre la roca, estaré expectante para ver qué dice mi pueblo y qué me contesta acerca de mi amonestación. ¿Qué dice el profeta Habacuc con esto? El profeta Habacuc está esperando encarecidamente una respuesta a sus quejas. Recibe una revelación la cual ha de ser cumplida, no inmediatamente, pero en debido tiempo, y por lo tanto ha de ser esperada por fe. Los caldeos serán castigados, o los caldeos de este tiempo, por su crueldad. No podrán sus falsos dioses desviar el juicio de Jehová, el único Dios verdadero. Y dice: sobre mí guarda estaré, es decir, un atalaya. Eso era un profeta. Mira, un verdadero profeta espera la guianza de Dios, espera la respuesta de Dios a su pregunta. Los profetas a menudo se comparaban mientras esperaban, diligentes, con paciencia, las revelaciones de Jehová. Eran centinelas sobre alguna elevación, vigilan con el ojo atento todo lo que viene al alcance de su vista. En Ezequiel capítulo 13, versículo 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso es lo que tenemos que hacer: amonestar a los hombres para que estén a cuentas con el Señor. El puesto de atalaya significa el retiro de toda el alma de lo terreno y su afianzamiento en las cosas celestiales. La acumulación de sinónimos: estaré, guardaré, atalayaré, me colocaré, torre, vigilaré, expresa perseveradamente, fijeza de atención y esperando que hable nuestro Dios. En respuesta a mis quejas, dice, hablando Dios al oído exterior del profeta, sino interiormente, porque muchos hombres pensamos que Dios nos habla a los oídos, aunque Él sí lo hace cuando Él quiere llamar la atención. Pero el profeta tenía que esperar en su interior. Cuando hayamos orado a Dios, debemos observar que la respuesta da Dios a su palabra por su espíritu. Queridos hermanos, y aquí vemos la respuesta de Jehová de los ejércitos en el versículo 2. Dice: entonces me respondió Jehová y dijo: escribe la visión y escríbela en tablas detalladamente para que corra con ella aquel que la lea. Mire, querido hermano, dice: voy a revelarla y declararla, dice su palabra. En Deuteronomio 27:8 dice: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley, en caracteres grandes y legibles en tablas de madera de bojor cubiertas de cera, sobre las cuales
grababan asuntos nacionales con una pluma de hierro en esa época, hermanos, porque era tan importante los asuntos de las naciones que lo hacían con ahínco. No se diga la palabra de Dios, y después se colgaban a la vista del público en casa del profeta mismo o en el templo, para los que pasaban la leyeran, para que corran el que la leyera en ella y comunique, explicando tangiblemente como para ser fácilmente leída y explicada por los que leían, queridos hermanos. Por eso, si usted entiende un poco de la palabra, evangelice. Hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios porque nadie les ha hablado de ella. Es la oportunidad de evangelizar también cada uno de nosotros, aunque sea a nuestros propios familiares. Y dice, para que corran. Entonces muchos correrán de acá por allá, es decir, con la explicación de la profecía ya sin sellar, revelada también. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. El que oye, diga ven. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, querido hermano. El que oye las buenas nuevas, diga ven, y cada uno esté a su alcance y corra. Es equivalente a anunciar la revelación divina, como cada uno que llega a informarse de un mensaje divino está obligado, querido hermano, a correr. Es decir, hablar lo que yo estoy haciendo en este momento, advirtiendo a los creyentes, advirtiendo a la iglesia que se vienen tiempos difíciles donde tenemos que estar orando, clamando, pidiendo piedad al Señor. Y viene la respuesta, dice en el tercero, hermano. No, dice, entonces en el segundo, perdón, y respondió Jehová y dijo, eso ya hemos leído, escribe la visión, escríbela en tablas detalladamente para que corra con ella en aquel que la lea, porque la visión sucederá a su tiempo, llegará en el fin y no mentirá. Y si tarda, no desmayes, no desmayen, pues pronto llegará y no tardará. Mire, hermano, dice, a causa por esto debes, después de que estaba escrita en las tablas, su cumplimiento pertenece al futuro, dice. Vendrá. No, la visión tardará un tiempo. En Daniel capítulo 10, versículo 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los tiempos postreros, en los días postreros, porque la visión es para esos días. Nuestros tiempos, hermanos, nuestros días son los postreros. Aunque el tiempo establecido por Dios para el cumplimiento es futuro, debería bastar para nuestra fe que el Dios la haya hablado. Al fin hablará, aunque se tarde, espéralo. Hay que tener bien cuarto y hermoso. Su alma no se agrada en la iniquidad, y el justo será salvo por fe. Mire, esta es la respuesta que le da final a Ageo después de clamar 2 veces, queridos hermanos. Se enorgullece aquel el caldeo, los judíos incrédulos, cuya alma no es derecha. Eso es, no es tenido por recto en los ojos de Dios. En antítesis, querido hermano, vivirá así. En Hebreos capítulo 10, versículos 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no guardará a mi alma, lo cual con inesperada autoridad da el sentido general
al caso particular de Pablo tenía en vista. Si alguno se retirare, el resultado de enorgullecerse con presunción y arrogancia no agradará al alma del Señor. El justo en su fe vivirá. La nación judía, en contraste con el incrédulo, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos, queridos hermanos, que el Señor da la respuesta final y dice: su alma no se agrada en la iniquidad y el justo será salvo. O sea que la iniquidad será pisada por nuestro Señor, gran poderoso Jehová de los ejércitos, y enviará a su Hijo en las nubes por segunda vez, y todos le verán en las nubes con poder y gloria, ya no en un potrino, ya no en un burrito, sino con espada y látigo, querido hermano. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Dios amado, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, porque esta profecía, Señor, de tu profeta nos cae como anillo al dedo en estos tiempos, Señor amado. Te pedimos, Padre, que tengas piedad de esas naciones que están en guerra, Padre, y pon, Señor, esa inteligencia que viene del cielo, que viene de ti, Padre Santo, en los gobernantes de este mundo, el temor a Dios, Señor. Dios bendito, te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Vamos a saludar a los hermanos que han llegado a esta célula virtual.